Bienvenidos ustedes a Amor por los Libros. Estamos en un capítulo más de esta serie que pues nos da la oportunidad de hacer un viaje, no solo por la vida de uno de los personajes de Puebla, sino también por sus lecturas, por sus libros, por sus autores. Estamos en el edificio Carolino, en el primer patio de esta maravillosa institución que es la Universidad Autónoma de Puebla, con el maestro Óscar López Hernández, a quien tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida a Amor por los Libros. Óscar, ¿cómo estás? Bien, Jaime, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, es un lugar en realidad maravilloso este patio. Claro, maravilloso no solo arquitectónicamente, sino histórico, además, Sí. ¿no? Este edificio fue creado como, en primer lugar, como escuela de los jesuitas. Ajá. Por el rey Carlos IV, por eso se llama Carolino. Y bueno, evidentemente por la belleza arquitectónica del mismo. Sí. Acá están tus oficinas, ¿verdad? Sí, aquí arriba. Radio Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Radio WAP. Radio WAP. Ahí haces pues una gran cantidad de programas, ¿no? Yo estoy encargado básicamente de la revista cultural que se transmite todos los días por las mañanas. Ajá. Se llama Movimiento Perpetuo, como justamente Como el libro de Monterroso. el libro de Monterroso. Y lo que me encargo es de hacer más o menos esto, difusión cultural y periodismo cultural. Oye, yo siempre he pensado que la radio pues es imaginación, igual que los libros, Desde luego. ¿no? Es palabra al aire. ¿Por qué no nos dices, hace rato platicábamos fuera de este contexto de la universidad, de aquellos primeros libros que nos agarran del pescuezo, no nos sueltan, que nos llevan a universos como los hace a veces las radionovelas? Sí. Bueno, justamente ya que hablas de los dos, de la palabra escrita y de la palabra hablada, diré que de chico oía programas como Calimán, ¿Cómo no? o como La Tremenda Corte. La Tremenda Si hablamos de alguna manera de, aunque no lo sean, literatura oral, que sí existe, Sí, sí, sí. pero digamos forman parte de una suerte de iniciación hacia los libros. Acaba de morir, por cierto, hace no mucho, Manuel López Ochoa. Sí, claro, La en estos voz días. de Chucho el Roto, La voz de Chucho el Roto. que fue una radionovela histórica para Sí. México. Y todo esto te lo digo, yo también escuché esta radionovela de chico. Es una suerte de iniciación porque yo provengo de familia normalista, Ajá. de tal suerte que con mi abuela materna y con mis padres había lecturas. Y también todas las mañanas antes de ir a la escuela estaba la radio. Entonces las dos cosas forman parte de esa suerte de iniciación, ¿no? Te puedo decir desde libros que me acuerde, algunos ya no tanto, pero Corazón Diario de un Niño, ¿Cómo no? Platero y yo, Platero y yo, de Juan Ramón de Jiménez. Juan Ramón Jiménez. La historia de un pequeño burrito blanco. Es una historia pues muy trágica en realidad, como Corazón Diario de un Niño. Sí. Es en realidad literatura pues conmovedora, pero yo diría que a veces ni siquiera infantil, Claro, ¿verdad? cierto. Y eso consumíamos. Eso es lo que consumíamos. Después yo creo que hay un salto, pasando obviamente por los libros de texto. Claro. Todo lo que había en los libros de texto, porque te acordarás que había el corrido de Domingo Arenas, Sí. que había poemas del siglo de oro español, había breves narraciones que también algunas atrapaban más que otras. Ese es como el paso por la primaria. Después se viene, yo diría, como el gran golpe emocional con José Agustín y autores de la época como Parménides García Saldaña también, que ya lo hablábamos y coincidimos con mucha gente, que también fueron esta especie de iniciación a la literatura, porque en secundaria ya el siglo de oro español ya no me decía tanto. Sí. En cambio, José Agustín y Parménides sí, ¿no? Claro. Y entonces ahí me enganché. Claro que digo que son novelas y cuentos de iniciación porque después uno va pidiendo otras cosas. Sí, pero por ejemplo La tumba de José Agustín o Pasto Verde Sí. de Parménides o Gazapo de Gustavo Sáenz, Sáenz. sí nos marcan una época. Creo que sí es, yo no sé tú qué piensas, pero es
enfrentarse a un especial espejo lleno de palabras Sí, y buscar ahí un reflejo que buscaba nuestra generación. y un lenguaje en común que por eso decía el siglo de oro español y otras obras no lo tenían, Ya no lo tenían. ya no lo tenían. No es joven, No era joven. ¿verdad? De hecho no había literatura joven. No. Quizá, no sé si tú pienses que los jóvenes, voy a decir una barbaridad, pero quizá los jóvenes se inventaron después de la Segunda Guerra Mundial, Yo creo que sí. en los años 50. Antes, quizá, lo digo en sentido figurado, desde luego, no existían los jóvenes. No. Empezó a haber rock, empezó a haber jazz, empezó a haber existencialismo, empezó a haber literatura para los jóvenes, y en nuestro caso la onda. Y ya que lo mencionas, otra época en mi caso, con el jazz, fueron los beatniks también. Sí. También fueron como de lectura obligada para mí, Jack Kerouac con El Camino, El almuerzo desnudo De Burroughs. de Burroughs, el poema de Allen Ginsberg, Sí, que ¿cómo se llama? He visto a he visto a las mejores gentes de mi generación, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Ese Tarántula. poema, Tarántula, que también marcaron otra época, pero a la par, y quizá para muchos a un lugar común decirlo, también estuvieron, hablando de jazz, Cortázar, ¿Cómo no? empatando en estas lecturas sobre jazz, primero con El perseguidor, Sí. de Julio Cortázar, con Que es ese la cuento, vida de Charlie Parker. y de Lester Young y de Charlie Parker. Y de ahí me conecté con otras obras del mismo Cortázar, con obviamente Gabriel García Márquez, que fue cuando entré ya a la preparatoria, otra de las lecturas obligadas, aquí mismo en este edificio. Aquí estudiaste. Aquí estudié aquí la preparatoria. ¿Cómo era el joven Oscar leyendo Rayuela de Julio Cortázar, escuchando a Charlie Parker y estudiando en estos pasillos? El segundo patio, que tiene árboles y jardineras, era una suerte de mini gusto. Y desde temprano que llegábamos a clase de 6 de la mañana, después a las 7 u 8, había mucha gente de cabello largo, de morrales, Sí. compartiendo cosas y leyendo en las jardineras del segundo patio. Sí. Así que no era muy distinto No era muy a todos distinto. esos jóvenes. Sí, sí. El público está escuchando algunos ruidos que son los propios de esta universidad. Es una institución viva, es una institución llena de gente y es justamente ese ambiente el que se refiere Oscar de aquellas otras épocas, esos pasos que se oyen Sí, con ecos y que seguramente el público escucha y que seguirá escuchando porque aquí la gente pasa y camina como debe de ser. Eran también en aquellas épocas con guaraches y con morral. con guaraches, con botas tipo obrero por Sí. los movimientos sociales y morral, por supuesto, ¿no? Sí. La universidad siempre ha sido una especie como de, ¿qué será? De lugar de complicidades. Sí. Tu generación, Oscar. ¿Qué compartimos? ¿Qué compartiste con quiénes en tu generación? ¿Quiénes estaban contigo? ¿Escribían contigo? No, en ese tiempo todavía no. En ese Eso tiempo. fue después. Hablando de libros, lo que compartimos aquí más bien eran libros, pero no solamente de literatura, también el cuaderno el diario del Che en Bolivia, por ejemplo, para hablar de la época. ¿Qué otros libros? Mira, también, por ejemplo, recuerdo haber leído por aquel tiempo una de las novelas de Simone de Beauvoir, autobiográfica. Sí. ¿Qué te parece, Oscar, si vamos a Por una supuesto. pequeña pausa? Tenemos una cápsula entre páginas. Vamos a escuchar esto que tenemos preparado para ustedes y regresamos de inmediato para seguir conversando con Oscar López Hernández. En México, como en Estados Unidos y en Europa, las primeras radionovelas fueron patrocinadas por las empresas del jabón y productos domésticos. Entre estas telenovelas difundidas por radio se cuentan El Ojo de Vidrio, El Monje Loco, Gutierritos, Calimán, Chucho el Roto,
Las aventuras de Carlos Lacroix, Ahí viene Martín Corona y Senda Prohibida. En los años 40 y 50, las radionovelas tuvieron gran éxito debido a sus historias, ya que eran realizadas por talentosos escritores y actores. Las producciones eran tan buenas que se exportaron a varios países de Latinoamérica, España y hasta Estados Unidos. Por esta misma razón se define este periodo como época de oro de la radio mexicana. La temática de las radionovelas era el melodrama. Generalmente los personajes y las historias buscaban resaltar algún valor humano. Al cierre de cada capítulo se difundía una moraleja que se adaptaba a la vida cotidiana del público auditor. Las radionovelas rescataban las necesidades de las amas de casa que no podían tener un desarrollo profesional. Les ofrecían la oportunidad de emocionarse con los finales felices de las historias, de evadir la cotidianidad, viviendo como protagonistas las historias narradas.